¿Qué haría?, preguntó Roland. ¿A quién le enviaría el correo? A Jake, contestó King, sin vacilar. ¿Y qué le diría? La voz de King se convirtió en la voz de Eddie Dean. No era una aproximación, era exacta. Aquella voz dejó helado a Eddie. Ta-ta-ta-chin, ta-ta-ta-chan, canturreó King. No te preocupes, la llave tienes ya. Esperaron por si había algo más, pero por lo visto no era así. Eddie miró a Roland y esta vez le tocó al más joven hacer el gesto rotativo con los dedos que quiere decir vamos. Roland asintió con la cabeza y se encaminaron hacia la puerta. Eso ha sido espeluznante del cagarse, comentó Eddie a Roland, pero este no contestó. Eddie lo detuvo tocándole con el brazo. Se me ocurre una cosa, Roland. Mientras sigue hipnotizado, tal vez deberías decirle que deje de beber y de fumar, especialmente esos pitillos. Está como enganchado a ellos. ¿Has visto este sitio? Hay putos ceniceros por todas partes. Roland parecía divertido. Eddie, si uno espera hasta que los pulmones estén totalmente formados, el tabaco alarga la vida, no la acorta. Por eso en Gilead fuma todo el mundo, menos los muy pobres, y seguro que incluso ellos tienen sus farfollines. Para empezar, el tabaco mantiene alejados los vapores mal de enfermos y además un sinfín de insectos peligrosos. Todo el mundo lo sabe. Al ministro de Sanidad de Estados Unidos le encantaría oír lo que todo el mundo sabe en Gilead, contestó Eddie con frialdad. Bueno, entonces, ¿qué me dices de lo de darle a la botella? Imagínate que se estampa con el jeep una noche de borrachera o que se mete en la interestatal en dirección contraria y choca de frente con alguien. Roland lo meditó unos instantes y acto seguido sacudió la cabeza. No tengo intención de trastear más en su mente. Y en el mismo K, no me atrevo a más. Tendremos que ir vigilándolo a lo largo de los años en cualquier... ¿Por qué estás sacudiendo la cabeza? Es él quien hila el relato. Tal vez sí, pero no vamos a poder vigilarlo durante 22 años, a menos que decidamos abandonar a Susana. Y no voy a hacerlo. Una vez que saltemos hasta 1999, no hay vuelta atrás. No a este mundo. Durante un instante, Roland no contestó. Se limitó a mirar al hombre con el trasero apoyado en la encimera de la cocina, dormido de pie, con los ojos abiertos y el pelo alborotado sobre la frente. Pasados unos 7 u 8 minutos, King se despertaría y no recordaría ni a Roland ni a Eddie, es decir, siempre y cuando ellos se hubieran ido. En realidad, Eddie no pensaba que el pistolero dejaría colgada a Sue, aunque había dejado caer a Jake, ¿no? Había dejado caer a Jake hacia el abismo mucho tiempo atrás. Entonces tendrá que apañárselas él solo, concluyó Roland, y Eddie dejó escapar un suspiro de alivio. Saikin. Sí, Roland. Recuerde, cuando oiga la canción de la tortuga, debe dejar todo a un lado y contar esta historia. Lo haré. Al menos lo intentaré. Bien, entonces el escritor dijo, hay que sacar la bola de las tablas y destruirla. Roland frunció el ceño. ¿Qué bola? ¿La 13 negra? Si despierta, se convertirá en lo más peligroso del universo y está despertando en otro lugar, en otro dónde y cuándo. Gracias por su profecía, Saikin. Dada carro, Dada corre. Lleva la bola a la doble torre. Ante aquello, Roland sacudió la cabeza mudo de asombro. Eddie se llevó el puño a la frente y se inclinó levemente. Salve, dispara letras. King esbozó una ligera sonrisa, como si aquello fuera ridículo, pero no hizo nada. Largos días y gratas noches, se despidió Roland. Ya no hay motivo para que siga pensando en los pollos nunca más. Una expresión de una ilusión casi desgarradora apareció en el rostro con barba de Stephen King. ¿Lo dices en serio? En serio. Así nos volvamos a encontrar en el camino antes de reunirnos todos en el claro.
El pistolero se volvió sobre sus botas de tacón y abandonó la casa del escritor. Eddie echó un último vistazo al hombre alto y bastante encorvado que estaba de pie, con el escuchimizado culo apoyado contra la encimera, y pensó: la próxima vez que te vea, Stevie, si lo hago, tendrás la barba casi cana y arrugas en el rostro, y yo seguiré siendo joven. ¿Qué tal tiene la tensión, Sai? ¿Bien como para tirar los siguientes 22 años? Eso espero. ¿Y qué me dice de su corazón? ¿Hay casos de cáncer en su familia? Y si los hay, ¿son representativos? No había tiempo para ninguna de aquellas preguntas, claro está, ni para aquellas ni para otras. Muy pronto el escritor se despertaría y seguiría con su vida. Eddie siguió a Sudin afuera, hacia una tarde que iba oscureciéndose, y cerró la puerta tras de sí. Comenzaba a pensar que, después de todo, el caso sabía lo que se hacía al enviarlos allí en vez de a Nueva York. 12. Eddie se detuvo junto a la ventanilla del conductor del coche de John Cullum y miró al pistolero por encima del techo. ¿Viste aquella cosa a su alrededor? ¿Esa bruma negra? ¿El exodiario? Sí. Agradece a tu padre que aún sea débil. ¿Qué es un exodario? Suena a exotránsito. Roland asintió con un gesto de cabeza. Es una variación de la palabra. Significa envoltura mortal. Que está marcado. —¡Jesús! —exclamó Eddie. Es débil, ya te digo. Pero está ahí. Roland abrió su puerta. No podemos hacer nada respecto a eso. El K marca el tiempo de todo hombre y mujer. Vámonos, Eddie. Sin embargo, ahora que estaban preparados para seguir adelante, Eddie se sentía extrañamente reticente a hacerlo. Tenía la sensación de que habían quedado cosas inconclusas con Sai King, y no le gustaba nada pensar en aquella aura negra. ¿Qué me dices de Turtleback Lane y los visitantes? Quería preguntarle. Los encontraremos. ¿Estás seguro? Porque creo que tenemos que ir allí. Yo también lo creo. Vamos, tenemos mucho trabajo por delante. 13. Las luces traseras del viejo Ford apenas habían abandonado la entrada cuando Stephen King abrió los ojos. Lo primero que hizo fue consultar la hora. Casi las 4. Hacía 10 minutos que tendría que haber salido para ir a buscar a Joe, pero la siesta le había sentado bien. Se sentía de maravilla, como nuevo, limpio, de una forma extraña. Si todas las siestas consiguieran esto, echarla sería obligatorio por ley, pensó. Tal vez sí, pero Betty John se iba a preocupar de verdad si no veía el Cherokee entrando por el patio a las 4:30. King se acercó al teléfono para llamarla. No obstante, su mirada recayó en el bloc de notas que había en el escritorio de debajo. La cabecera de las hojas rezaba: llamando a todos los fanfarrones. Un detallito de una de sus cuñadas. Pálido una vez más, King cogió el bloc de notas y el bolígrafo que había al lado. Se inclinó y escribió: Tatachin, Tatachan, no te preocupes, la llave tienes ya. Se detuvo y examinó lo escrito. A continuación prosiguió: Dada Chajo, Dada Choja. Mírala, Jake, la llave es roja. Volvió a detenerse. Acto seguido escribió: Dada Cheva, Dada Chave. De plástico dale al chico una llave. Contempló lo que había escrito con profundo afecto, casi con amor. Por todos los cielos, pues sí que se sentía bien. Aquellas líneas no significaban nada en absoluto, y sin embargo escribirlas le había aportado una satisfacción tan profunda que casi rozaba el éxtasis. King arrancó la hoja. Hizo una pelota con ella. Se la comió. Se quedó trabada unos instantes en la garganta y luego ¡zas! Adentro. Bien hecho. Cogió la llave. Llaves del jeep del colgador de llaves de madera, que también tenía forma de llave, y apresuró a salir. Recogería a Joe, volverían, harían las maletas y pasarían a buscar la cena por el Mickey D en la boca llave de Sud París. Corrección.
en la bocacalle. Incluso se sentía capaz de comerse un par de esos cuartos de libra él solito, con patatas. Joder, si se sentía bien. Cuando llegó a la carretera de Kansas y dobló hacia la ciudad, puso la radio y sintonizó The McCoys cantando. Magnífica como siempre. Dejó vagar la mente como solía hacer mientras escuchaba la radio y se descubrió pensando en los personajes de aquella vieja historia, la Torre Oscura. No es que quedaran demasiados, por lo que recordaba había matado a casi todos ellos, incluso al niño. Seguramente no había sabido qué hacer con él. Por lo general, aquella era la razón por la que uno se desprendía de los personajes, porque no sabía qué más hacer con ellos. ¿Cómo se llamaba? ¿Jack? No, ese era el padre atormentado del Resplandor. El niño de la Torre Oscura había sido Jake. Excelente elección para una historia con temática del oeste, algo sacado directamente de Wayne D. Oberholzer o de Ray Hogan. ¿Sería posible que Jake volviera a la historia, tal vez como un fantasma? Claro que sí. Lo bueno sobre los relatos acerca de lo sobrenatural, reflexionó King, era que nadie moría de verdad, siempre podían regresar, como ese chico Barnabas de Dark Shadows. Barnabas Collins había sido un vampiro. Quizás el niño regrese en forma de vampiro, dijo Kit y rió. Ten cuidado, Roland, la cena está servida y la cena eres tú. Pero aquello no parecía encajar. Entonces, ¿qué? No le venía nada, pero había que preocuparse. Con el tiempo algo le ocurriría, probablemente cuando menos se lo esperaba, mientras le estaba poniendo comida al gato o cambiando al pequeño o paseando sin ánimo, como Auden dijo en ese poema sobre el sufrimiento. Hoy no había sufrimiento que valiera, hoy se sentía genial. Llámame Tony el tigre. En la radio de McCoys dieron paso a Troy Sondell, que cantó también This Time. La verdad es que la Torre Oscura esa le había resultado interesante. Tal vez cuando volvamos del norte debería de escarbar un poco más en ella. Debería de echarle un vistazo. Pensó King. No era una mala idea. Estrofa. Con mala ven co. Salve al que a todos nos creó, alumbrador de hombre y hembra, de lo grande y nimio hacedor. Respuesta. Con mala ven co, de lo grande y nimio hacedor, más que poder el del destino, que de todos es gobernador. Jake y Callahan. 12ª estrofa. 1. Don Callahan había soñado muchas veces con regresar a Estados Unidos. Por lo general, los sueños comenzaban con que se despertaba bajo un cielo alto, sereno y desértico, lleno de esas nubes esponjosas que los jugadores de béisbol llaman ángeles, o en la cama de su rectoría en la ciudad de Jerusalem Slot, en Maine. Daba igual de qué escenario se tratase, casi siempre se sentía colmado de alivio y su primer impulso era ponerse a rezar. Oh, gracias a Dios que solo fue un sueño y que por fin estoy despierto. Estaba despierto, de eso no había duda. Dibujó un círculo completo en el aire y vio a Jake haciendo exactamente lo mismo frente a él. Perdió una de las sandalias, oyó ladrar a Acho y bramar a Eddie en señal de protesta. Oyó los claxones de los taxis, aquella música celestial de las calles de Nueva York. Y algo más, un predicador. Y patrullando, a juzgar por lo que oía, había metido la cuarta como mínimo, tal vez la directa. Uno de los tobillos de Callahan se golpeó contra el lado de la puerta ignota al tiempo que la atravesaba y justo en ese punto sintió una espantosa punzada de dolor. Y acto seguido, el tobillo y la zona que lo rodeaba perdieron sensibilidad. Se oyó un revuelo de campanillas de exotránsito, como si un disco de 33 revoluciones sonara a 45.
Una ráfaga de corrientes de aire encontrados los golpeó y de súbito empezó a oler a gasolina y a humo de tubo de escape en vez del aire frío y húmedo de la cueva de la puerta. Primero, música de las calles, ahora perfume de las calles. Durante unos instantes hubo dos predicadores, Henchik a la espalda bramando, «¡Atención! La puerta se abre», y otro por delante aullando, «¡Cantemos a Dios, hermano! Eso es, cantemos a Dios en la segunda venida». Más gemelos, pensó Callahan, hubo tiempo para aquello, y a continuación la puerta a su espalda se cerró de un portazo y el único que clamaba a los cielos que quedó fue el de la segunda venida. Callahan también tuvo tiempo para pensar. «Bienvenido a casa, cabrón. Bienvenido otra vez a Estados Unidos». Y aterrizó. 2. Fue un buen trompazo, pero consiguió caer con firmeza sobre las manos y las rodillas. Los tejanos le protegieron estas últimas hasta cierto punto, aunque se rasgaron, pero la cera les raspó lo que creyó sentir como media hectárea de piel de las palmas de las manos. Oyó la rosa, que cantaba con fuerza como si tal cosa. Callahan rodó sobre la espalda y miró hacia el cielo, haciendo muecas de dolor, tratando de detener la sangre con las manos palpitantes ante el rostro. Una gota de sangre de la izquierda le cayó en la mejilla, como si se tratara de una lágrima. «¿De dónde coño has salido, amigo?», le preguntó un hombre negro estupefacto, vestido de uniforme gris. Parecía ser el único que se había percatado de la espectacular reentrada de Don Callahan en Estados Unidos. Contemplaba al hombre tendido en la acera con ojos desorbitados. «De Oz», contestó Callahan, y se sentó. Las manos le escocían de mala manera y había recobrado la sensibilidad en el tobillo, el cual se quejaba despidiendo intensas punzadas de dolor. Tac, 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 en perfecta sincronía con el latido desenfrenado de su corazón. «Sigue tu camino, amigo. Largo de aquí. Estoy bien, así que ya estamos abriéndonos». «Lo que digas, tronco. Ahí te quedas». El tipo de uniforme gris, Callahan supuso que debía de tratarse de un conserje que acababa de terminar su turno, comenzó a caminar. Concedió a Callahan una última mirada, todavía sorprendido, aunque comenzando a dudar de lo que había visto, y a continuación eludió a la pequeña multitud que escuchaba al predicador callejero. Segundos después había desaparecido. Callahan se puso en pie y subió uno de los peldaños que conducían a la plaza Dag Hammarskjöld, buscando a Jake. No lo vio, volvió la vista en busca de la puerta ignota, pero también había desaparecido. Y ahora escuchadme, amigos míos, escuchad, yo digo que Dios es amor, y yo digo que quiero oír ese aleluya. «Aleluya», contestó uno de los del corrillo del predicador callejero, aunque con aparente escaso entusiasmo. «Yo digo amén. Gracias, hermano. Ahora escuchadme. Ha llegado el momento de poner a prueba a Estados Unidos y Estados Unidos no está superando la prueba. Este país necesita una bomba, no la bomba hacha, sino una bomba de Dios. Cantemos aleluya». «Jake», gritó Callahan. «Jake, ¿dónde estás? Jake». «Acho». Aquella era la voz de Jake, quien chillaba. «Acho, cuidado». Se oyó un ladrido nervioso que Callahan habría reconocido en cualquier lugar. A continuación, el chirrido de unos neumáticos frenando en seco, el bramido de un claxon y el mamporro. 3. Callahan se olvidó del tobillo magullado y de las inflamadas palmas de las manos. Sorteó a toda prisa el corrillo del predicador, cuyos componentes se habían vuelto a la de una hacia la calle, y el predicador había detenido su perorata a media frase y vio a Jake en medio de la segunda avenida frente a un taxi que había dado un viraje brusco y había quedado torcido a no más de 1 pulgada de sus piernas.
Un humillo azul todavía se elevaba de los neumáticos traseros. El rostro del conductor, propulsado hacia adelante, era una O mayúscula pálida por la impresión. Hacho estaba agazapado entre los pies de Jake. A juicio de Callahan, el Brambo parecía muerto de miedo, pero ileso. El ruido sordo continuaba sin cesar. Era Jake quien estaba descargando la mano cerrada en un puño contra el capó del taxi. ¡Imbécil!, le ayudaba Jake a la pálida O mayúscula al otro lado del parabrisas. ¡Paf! ¿Por qué? ¡Paf! ¡No miras! ¡Paf! ¿Por dónde vas, coño? ¡Paf! ¡Paf! ¡Duro con él, Cholli!, aulló alguien al otro lado de la calle, donde tal vez se habían detenido 3 docenas de personas a contemplar el espectáculo. Se abrió la puerta del taxi. El enorme armario que salió de aquel llevaba lo que Callahan creía que se llamaba dashiki, esa colorida túnica africana, sobre unos tejanos y unas gigantescas zapatillas de deporte mutantes con bumeranes en los laterales. Llevaba una fez en la cabeza, lo que en cierto modo podría explicar que diera la impresión de poseer una altura descomunal, aunque no del todo. Callahan calculó que el tipo debía de medir unos 2 metros, tenía una barba tupida y encima miraba a Jake con el ceño fruncido. Callahan se dirigió hacia el escenario que se desarrollaba ante él con desazón, apenas consciente de que llevaba un pie descalzo y que se lo golpeaba contra la acera a cada paso. El predicador callejero también se acercó a la inminente confrontación. Detrás del taxi, detenido en la intersección, otro conductor, a quien únicamente le importaban sus planes para aquella tarde, se apoyó en el claxon con ambas manos. «¡Mec! ¡Mec!», y se asomó por la ventanilla aullando. «¡Muévete, Abdul! ¡Estás bloqueando la parrilla!». Jake no le prestó la más mínima atención. Estaba cegado por la ira. Esta vez descargó ambos puños contra el capó del taxi, como Razzo Rizzo en Cowboy de Medianoche. ¡Paf! «Casi atropellas a mi amigo, imbécil. ¿Es que no miras por dónde vas?» ¡Paf! Antes de que Jake pudiera volver a descargar los puños sobre el capó del taxi, lo que a todas luces tenía intención de hacer hasta quedar satisfecho, el taxista le agarró la muñeca derecha. «¡Estate quieto, pequeño gamberro!», gritó con voz airada y extrañamente aguda. «Te digo que...». Jake dio un paso atrás, deshaciéndose de la mano del alto taxista. Acto seguido, en un movimiento líquido demasiado veloz para que Callahan consiguiera seguirlo, el chico desenfundó la Ruger del agarradero bajo el brazo y le plantó el cañón en la nariz al taxista. «¿Qué me dices?», rugió Jake. «¿Qué me dices? ¿Que conducías demasiado deprisa y que casi atropellas a mi amigo? ¿Que no quieres morir aquí en la calle con un agujero en la cabeza? ¿Qué ibas a decirme?». Al final de la segunda avenida, una mujer o bien vio la pistola o bien percibió la furia homicida de Jake. Chilló y comenzó a alejarse a toda velocidad. Unos cuantos siguieron su ejemplo, otros se reunieron junto al bordillo, oliendo la sangre. Por increíble que pudiera parecer, uno de ellos, un joven que llevaba el sombrero de atrás para adelante, gritó: «¡Adelante, chaval! ¡Ventílate a ese camellero!». El conductor retrocedió 2 pasos con ojos desorbitados, alzó las manos hasta los hombros. «No dispares, chaval, por favor». «Entonces di que lo sientes», exigió Jay. «Si quieres vivir, ruégame el perdón, y a él, y a él». Jake estaba pálido, salvo por unas motitas diminutas y rojas en sus pómulos. Tenía los ojos bien abiertos y húmedos, lo que don Callahan vio con mayor claridad y menos le gustó fue la forma en que temblaba el cañón de la Ruger. «Di que te arrepientes de conducir así, cabrón inútil. Hazlo, hazlo». Hacho gimió nerviosismo y dijo: «¡Eik! ¡Eik!».
Jake bajó la mirada hacia Acho. En ese instante el taxista arremetió contra él para arrebatarle el arma. Callahan lo interceptó con un cruzado de derecha bastante decente y el taxista se desplomó despatarrado sobre el capó del coche al tiempo que la fez se le caía de la cabeza. El conductor de detrás disponía de los carriles laterales despejados y podría haberse cambiado a uno de aquellos. Sin embargo, continuó aporreando el claxon y aullando: «¡Muévelo, tío, muévelo!». En el extremo más alejado de la segunda, algunos espectadores aplaudían como si de hecho estuvieran asistiendo a un combate en el Madison Square Garden. Y Callahan pensó: «Vaya, este lugar es un manicomio. ¿Ya lo sabía y lo olvidé o es algo que acabo de descubrir?». El predicador callejero, un hombre barbudo y pelo largo y blanco que le llegaba hasta los hombros, había llegado junto a Jake, y cuando el muchacho volvió a alzarse con la Ruger, el predicador posó una suave y pausada mano sobre la muñeca del chico. «Enfúndala, chaval», le dijo. «Guárdala, por el amor de Cristo». Jake lo miró y vio lo que Susana había visto no hacía mucho: un hombre que se parecía de forma inquietante a Henchik de los Manny. Jake devolvió la pistola al agarradero y acto seguido se agachó y recogió a Acho. El Brambo gimió, estiró el largo cuello para acercar su rostro al de Jake y comenzó a lamerle la mejilla. Callahan, mientras tanto, había agarrado al conductor por un brazo y lo acompañaba hacia el taxi. Rebuscó en su bolsillo y le estampó un billete de $10 en la mano, lo que suponía casi la mitad del dinero que había conseguido reunir para aquella pequeña expedición. «Se acabó», le dijo al taxista, en un tono que esperaba que fuera apaciguador. «Nadie ha salido herido, así que pelillos a la mar. Tú sigue tu camino y él el suyo». Y a continuación le gritó al implacable hombre del claxon al otro lado del taxi: «El claxon funciona, gilipollas, así que ¿por qué no le das un respiro y pruebas las luces?». «Ese pequeño cabrón me estaba apuntando con una pistola», protestó el taxista. Se tanteó la cabeza en busca del fez y no lo encontró. «Es solo una imitación», repuso Callahan en tono tranquilizador. «Es de esas que venden para montar. Ni siquiera dispara balines. Le aseguro que...». «El colega», lo llamó el predicador callejero, y cuando el taxista lo miró, el predicador le lanzó el desgastado fez rojo sin levantar el brazo por encima del hombro. Una vez se lo volvió a colocar en la cabeza, el taxista pareció más dispuesto a entrar en razón, y aún más cuando Callahan le embutió el billete de 10 en la mano. El tipo de detrás del taxi conducía una vieja ballena de Lincoln. Volvió a aporrear el claxon. «¿A que al final me vas a comer el cambio de marchas, pedazo de animal?», le gritó al taxista. Callahan estuvo a punto de estallar en carcajadas. Se dirigió hacia el tipo del Lincoln. Cuando el conductor trató de unírsele, Callahan descansó las manos en los hombros del hombre y los detuvo. «Déjame a mí. Soy religioso. Hacer que el león se tumbe con el cordero es parte de mi trabajo». El predicador callejero se le unió a tiempo de oír aquello. Jake se había retirado a un segundo plano. Estaba junto a la furgoneta del predicador, asegurándose de que las patas de Acho no habían sufrido ningún daño. «Hermano», llamó el predicador callejero a Callahan, «¿te importa que te pregunte tu confesión? ¿Tú y canto aleluya tu opinión sobre el Todopoderoso?» «Soy católico», contestó Callahan, «por tanto opino que el Todopoderoso es un tío». El predicador callejero le tendió una mano enorme y nudosa que le proporcionó exactamente el tipo de apretón ferviente y poco menos que estrujado que Callahan había esperado. La cadencia del hombre, combinada con su ligero acento sureño, hicieron pensar a Callahan en el gallo Claudio, el de los dibujos animados de la Warner Bros. «Me llamo Earl Harrigan», se presentó el predicador, sin dejar de estrujar los dedos de Callahan. «Iglesia de la Sagrada Bomba de Dios, de Brooklyn y Estados Unidos. Es un placer conocerle, Pater». «Estoy más o menos semi-jubilado», apuntó Callahan. «Si tiene que llamarme algo, que sea padre, o solo Don Callahan».
Alabado sea Cristo, Paterdón. Callaghan suspiró y supuso que tendría que aceptar el Paterdón. Se dirigió hacia el Lincoln. Mientras tanto, el taxista salió pintando con la luz de fuera de servicio encendida. Antes de que Callaghan pudiera hablar con el conductor del Lincoln, el tipo salió del coche. Era la noche de Callaghan de los hombres altos. Aquel se iba al 1,90 y arrastraba una señora panza. Se acabó, le advirtió Callaghan. Le sugiero que vuelva al coche y siga su camino. Aquí no se acaba nada hasta que yo diga que se acaba, objetó el señor Lincoln. Me he quedado con el número de licencia de Abdul. Lo que quiero de usted, Lumbreras, es el nombre y la dirección de ese crío del perro. También le quiero echar un vistazo a la pistola que... ¡Ay, ay, 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 suélteme! El reverendo El Harrigan había cogido una de las manos del señor Lincoln y se la había retorcido hasta la espalda. A continuación dio la impresión de estar haciendo algo imaginativo con el pulgar del hombre. Callaghan no consiguió ver lo que era. No estaba en el ángulo correcto. Dios le quiere mucho, dijo Harrigan, hablando lentamente al oído del señor Lincoln, y lo que él quiere a cambio, cara de culo escandaloso, es oír un aleluya y que luego siga su camino. Que oiga ese aleluya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Policía! ¡Policía! El único policía que podría estar por ahora a esta esquina a estas horas sería el agente Benzic, y ya me ha dado la multa de cada noche y ha seguido su ronda. A estas horas estará en Dennis tomándose un gofre de nueces con doble de ración de bacon. Alabado sea el Señor. Así que quiero que piense en esto. De la espalda del señor Lincoln provino un chasquido que a Callaghan le dio de entera. No le gustó la idea de que aquel ruido le hubiera producido el pulgar del señor Lincoln, pero no sabía qué otra cosa podía haber sido, sino... El señor Lincoln echó la cabeza hacia atrás, cara al cielo, sobre su ancho cuello y dejó escapar un alarido de pudo dolor. ¡Ah! Tiene que hacer hoy ese aleluya, hermano, le avisó el reverendo Harrigan, o se llevará el pulgar a casa en el bolsillo de la camisa. Alabado sea el Señor. Aleluya, susurró el señor Lincoln. Su tez había adoptado un tono ocre. Callaghan pensó que podría atribuirse en parte a la luz anaranjada de las farolas que en algún momento debieron de sustituir a los fluorescentes de sus tiempos, aunque probablemente no se debía solo a aquello. Bien, ahora diga amén. Se sentirá mejor cuando lo haga. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Suélteme el pulgar. Si lo hago, ¿se va a ir de aquí y va a dejar de bloquear esta intersección? Sí. ¿Sin más tonterías ni escándalos, alabado sea Cristo? Sí. Harrigan se acercó aún más al señor Lincoln. Sus labios se detuvieron a escasos centímetros de un enorme tapón de cera anaranjada amarillenta embutido en el pabellón de la oreja del señor Lincoln. Callaghan observó todo aquello fascinado y absorto por completo. Los demás temas irresueltos y los objetivos pendientes habían quedado olvidados por el momento. El cura estaba casi convencido de que si Cristo hubiera tenido a Earl Harrigan en su equipo, seguramente habría sido el viejo Poncio el que habría acabado en la cruz. Amigo mío, pronto comenzará a caer bombas, las bombas de Dios, y tiene que escoger si quiere estar entre aquellos que se encuentren allá arriba o en el cielo, alabado sea Cristo, arrojando esas bombas, o entre aquellos que se encuentren en las ciudades de allá abajo, que acabarán reducidas a polvo. Tengo la sensación de que este no es el lugar ni el momento para que haga la elección de Jesús, pero al menos se lo pensará, señor mío. La respuesta del señor Lincoln le debió de resultar algo al reverendo Harrigan, porque aquel personaje le hizo algo más a la mano que tenía sujeta a la espalda del señor Lincoln. El señor Lincoln dejó escapar un nuevo chillido agudo y entrecortado.
He dicho que si al menos se lo pensará. Sí, sí, sí. Que Dios lo bendiga. Entonces suba al coche y aléjese de aquí. Vaya con Dios. Harrigan soltó al señor Lincoln. El señor Lincoln se alejó de él con los ojos desorbitados y subió al coche. Segundos después enfilaba la segunda avenida, a toda velocidad. Harrigan se volvió hacia Callahan y dijo: «Los católicos van al infierno, paterdón, idólatras, todos y cada uno de ellos, que se inclinan ante el culto de María y ante el Papa. No me haga hablar de él, aunque he conocido a algunos católicos decentes y no me cabe duda de que usted es uno de ellos. Puede que rece por usted para que cambie de fe, y si ni aún así es posible, podría rezar por usted en su encuentro con las llamas». Volvió la vista hacia la acera frente a lo que ahora parecía llamarse Plaza Dag Hammarskjöld. «Creo que mis fieles se han dispersado». «Lo siento», contestó Callahan. Harrigan se encogió de hombros. «De todas formas, la gente no acude a Jesús en verano», comentó con toda naturalidad. «Van a mirar unos cuantos escaparates y luego reinciden en sus pecados. El invierno es el momento para llevar a cabo una cruzada seria. Tengo que llevarle a una pequeña iglesia que se reúne en establecimientos comerciales donde puede repartir sopa y escrituras calentitas en una noche fría». Bajó la vista hacia los pies de Callahan y añadió: «Parece que ha perdido una de sus sandalias, amigo papista». Alguien les dio un bocinazo y un taxi sorprendente. A Callahan le pareció una novedosa versión de las viejas furgonetas Volkswagen. Los esquivó dando un volantazo al tiempo que el pasajero les gritaba algo. Seguramente no sería cumpleaños feliz. Además, si no salimos de la calzada, puede que no tengamos bastante con la fe para estar a salvo.